gozándome hoy con este culto de adoración a nuestro amado Dios, amado Rey, Señor de nuestras vidas. Donde quiera que tú estás, yo sé que tú también estás en adoración, gozándote con nuestro Dios, y es hora de escuchar el mensaje que Dios tiene para ti y para mí en esta mañana. El mensaje de hoy no es un mensaje solo para escucharse, es un mensaje que te quiere llevar a que hagas algo. Así que mientras estés escuchando el mensaje, recuerda que la idea no es escucharlo nada más, es que al final tú decidas hacer algo. Porque voy a hablar de ese encuentro diario con Jesús. Yo quisiera, ese fue el título que le puse, pero yo lo modificaría, le añadiría al título Mi encuentro con Jesús cada mañana. Porque la idea es que lo primero que yo haga con mi tiempo, cada vez que Dios me da vida, cada mañana que Él me da vida, es que esas primeras horas yo se la dedique a Él. Entonces estoy hablando de mi encuentro diario de mañana con Dios. Cuando yo predico sobre esto, durante la semana yo me la paso en comunión con Dios para que aquellos que necesitan escuchar el mensaje no se dejen vencer por el enemigo. Porque algunas personas desde que escuchan van a hablar de mi devoción personal, cambian de canal. Y dicen, pues yo no quiero escuchar eso no es para mí. Sin embargo, yo quisiera decirte, querido, que a lo mejor no hay un tema más importante en la vida cristiana que la devoción personal. Hay tres tipos de cristianos cuando se trata de la devoción personal, mi tiempo diario con Dios. Hay tres tipos de cristianos. El primero es aquel que no tiene ningún encuentro con Dios. No tiene ningún encuentro con Dios. Y yo quisiera decirte, hermano, que si tú eres uno de ellos, este mensaje es para ti. Si tú no estás disfrutando de la presencia, la compañía de Dios cada día, entonces este mensaje es para ti. Esa es la primera clase de cristiano. La segunda clase de cristiano es aquellos que tienen un encuentro, sacan tiempo para su devoción personal, pero no les aprovecha. ¿Qué quiero decir? Pues hay hermanos que van a Dios cada día y hablan de todo menos de lo que importa. Hablan de su salud, hablan de sus finanzas, hablan de sus hijos, hablan de su matrimonio, hablan de todo con Dios, pero no hablan de lo que tienen que hablar, que es de su transformación de carácter. Entonces, a pesar de que van a Dios cada día, siguen siendo iguales. Por ponerte un ejemplo, he sabido de personas que han estado engañando a su pareja, engañando a su pareja, pero tienen todos los días su devoción con Dios, estudian la Biblia, estudian en la lección de escuela sabática. Entonces, esa es la segunda categoría de cristianos. No les aprovecha porque nunca hablan con Dios de lo que tienen que hablar. Personas que no son fieles a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, pero todos los días estudian la Biblia, leen la lección de escuela sabática, pueden hacer su año bíblico, pero no le está aprovechando. Personas que tienen enemigos y guardan rencores, y aún así dicen, yo leo la Biblia, yo oro, yo estudio, pero no les aprovecha. Hay una segunda categoría de cristianos así, y está en la tercera. La tercera son aquellos que se encuentran con Jesús cada día y cuando ellos terminan su devoción, terminan con el fruto del Espíritu. Dios morando en sus vidas. Y entonces se convierten, cuando salen de ese momento de devoción con Dios, entonces son los mejores esposos, las mejores esposas, los mejores hermanos, las mejores hermanas, los mejores hijos. Su carácter va cambiando, porque Dios dice, aprende de mí, aprende de mí. Entonces, no importa dónde tú estés, si estás en la categoría 1 de los que no lo hacen, en la categoría 2 de los que lo hacen pero no les sirve para nada, o en la categoría 3 de los que lo hacen
y van creciendo. Te voy a decir dónde está el problema, querido. El problema está en que al enemigo no le gusta que tú hagas tu devoción personal. No le gusta. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque si tú eres de aquellos que desarrollas el hábito de encontrarte con Jesús cada mañana, el enemigo sabe que no tiene la posibilidad de vencerte. Entonces él va a tratar de impedir que tú vayas a Jesús cada mañana y que te aproveche. Va a hacer esto, o va a desanimarte que no lo haga. Por ejemplo, empiezas a conseguir un trabajo que es muy temprano, o de repente, no sé, no te puedes despertar, no te puedes levantar. Hace algo para que no lo hagas. Y segundo, si lo haces, entonces él procura de que no te aproveche, de que tú solamente leas la Biblia. Y hoy en día está de moda hacer esto. Mire, hoy en día está de moda. Yo voy en mi carro escuchando la lección de escuela sabática y me convenzo a mí mismo que tuve un momento con Jesús. No, querido, eso es información y está bien, continúalo haciendo, ¿eh? El internet y el YouTube está lleno de información preciosa y buena, pero no sustituye tu encuentro con Dios. Porque cuando tú vas a Dios, necesitas primero estar a solas, ¿sí? Tú y Jesús, y abrir tu corazón a Él. Nos estamos a veces engañando porque yo escuché el comentario de la escuela sabática, estoy haciendo el año bíblico, estoy escuchando la Biblia y pienso que con eso estoy teniendo una comunión con Dios. No, querido, no es así. No es así. Nada sustituye nuestro encuentro diario con Jesús. Nada lo sustituye, porque ese momento es el que Dios aprovecha para trabajar en tu corazón, para trabajar en Él, para que ahí tú puedas abrir el corazón y que Jesús pueda tocar las cosas de las cuales nadie sabe. Las inclinaciones al mal que tú tienes, las inclinaciones al pecado, las caídas, tu carácter distorsionado. Ahí en ese momento con Jesús, ahí es que Él lo arregla. No me digas que si vas a trabajar y estás escuchando música o la lección de escuela sabática, es el momento de Jesús transformar tu corazón. No, querido, eso es información buena y te aconsejo que lo sigas haciendo, pero no creas que eso es suficiente para sustituir el momento de la mañana con Jesús. La mejor práctica para crecer en la gracia, otra vez, la mejor práctica para crecer en la gracia es levantarse temprano y encontrarse con Jesús. La devoción personal en la mañana es el corazón de la vida cristiana. Y el enemigo estará siempre detrás de que tú o no lo hagas o lo hagas mal. Él no tiene problema con que tú de repente digas, voy a ser vegetariano. Sé vegetariano, no hay problema. Y dicho sea, es una buena práctica. Que tú digas, bueno, yo voy a llevar la práctica de vestir correcta. Sí, es una buena práctica. El enemigo no se mete con nada de eso. Con lo que él tiene problema es si tú estás sacando tiempo en la mañana para encontrarte con Dios. Porque ese momento que está ahí es que te va a hacer un verdadero cristiano. Ese momento es que te va a hacer verdadero cristiano. Algunos dicen, bueno, pastor, yo no soy una persona de esos que se levantan temprano. Yo lo hago después. Mira, honestamente, después que tú saliste a trabajar, difícilmente encuentras tiempo para encontrarte con Dios. Eso siendo honesto. Difícilmente. Después que tú te levantas y ya desayunaste y saliste en el día, difícilmente encuentras tiempo para dedicarle a Dios. Otros dicen, pastor, yo lo hago en la tarde, en la noche, antes de irme a acostar. Fantástico, si lo haces en la tarde. Pero ¿sabes qué? Cuando es necesario, es antes de empezar el día.
cuando vas a enfrentarte a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus hijos, cuando vas a enfrentar las tentaciones del día, ahí es cuando tú necesitas tener una porción grande de Jesús para enfrentar esas cosas. Está bien si tú le dedicas un momento a Jesús en la tarde, en la noche, antes de acostarte, pero cuidado, hijo, porque nuestras mayores tentaciones no son en las noches, son en el día, cuando enfrentamos todo. Algunos lo que hacen cuando sacan ese encuentro es que van y leen. Está bien leer, está bien escuchar, pero no es suficiente. Tú tienes que a solas tener una conversación con Jesús y hablar de las cosas importantes, de las cosas que importan. No es momento de hablar de salud, ni de dinero, ni de tu familia, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. De nada de eso. Es momento de hablar de ti y de tu vida espiritual, de tu crecimiento, de cómo te va, si estás siendo vencido por las tentaciones, si estás teniendo vicio, qué hay en tu corazón, si realmente el fruto del Espíritu se está produciendo. Si tú, cuando termina tu devoción personal, si tienes más amor, si tienes más alegría, si tienes más paz, si tienes más paciencia, más bondad, más fidelidad, más humildad, más control propio, ese es el fruto del Espíritu. La pregunta es, si tú terminas tu devoción personal y no tienes paz, no tienes gozo, no tienes alegría, no tienes paciencia, le sigues gritando a tu esposo, a tu esposa, le sigues gritando a tus hijos, no tienes humildad, no tienes control, entonces ese culto, esa devoción no sirvió. Porque tu encuentro diario con Jesús tiene que producir el fruto del Espíritu. Y te aconsejo, querido, que si eso no está sucediendo, si no está sucediendo en tu vida, que tú revises si tu devoción personal está produciendo eso. Entonces tienes que añadir algo más a tu devoción personal. Si tú tienes tu momento con Jesús y sigues con envidia, con infidelidad, con falta de paz, con preocupaciones, entonces no sirvió ese momento con Jesús. Porque el momento con Jesús tiene que darme el fruto del Espíritu. Mira la práctica de Jesús. La práctica de Jesús en el libro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Mira la práctica de Jesús. Precioso. Hay varios pasajes, pero voy a elegir este. Dice así. Levantándose de mañana. ¿Levantándose a qué hora? De mañana. Siendo aún muy claro. Perdón, muy oscuro. Otra vez, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿No fueron los discípulos? O sea, él y su papá, él y Dios. Se levantó tan de mañana que estaba oscuro todavía y se fue a un lugar apartado y allí Jesús abría el corazón a su Padre. Y él escuchaba la voz de su padre que le decía, hijo, tú eres mi hijo amado. Querido, no, si Jesús lo hacía. Usted dirá, bueno, ese fue Jesús. Bueno, pero es que si Jesús necesitaba hacerlo, si Jesús necesitaba levantarse temprano, aún estaba oscuro, para encontrarse con su papá y orar y hablar con él. Dice, antes que sus discípulos se levantaran, ya Jesús estaba ahí. ¿Cuánto más lo necesitamos tú y yo, que somos pecadores? David, el rey David, con todas las ocupaciones del rey David. La posición de rey requiere de trabajo, ¿no? Pero mire lo que nos dice el Salmo 143. Salmo 143, versículo 8. Dice la costumbre de David, dice allá, por la mañana hazme saber de tu gran amor. Me detengo ahí. Porque ¿qué era lo que David buscaba de Dios en la mañana? No era leer los salmos, leer la Biblia. No, eso él lo hacía también, pero lo que más buscaba David era escuchar del amor de Dios. Porque al final de cuentas, querido,
tus problemas y los míos solo los resuelve el amor de Dios. Y David dice, Señor, hazme saber de tu amor, de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Atención, que si yo voy en la mañana y leo la Biblia o leo el folleto de escuela sabática o el matinal o el año bíblico, pero no escucho del gran amor que Dios me tiene, me voy insatisfecho. Me voy insatisfecho. Y atención, fíjese, porque usted conoce la vida de David. David había hecho la costumbre de encontrarse con Dios cada mañana. Eso lo aprendió cuando él era pastor de ovejas. De jovencito, lo enseñó, lo aprendió en su casa. Y, oh Señor, si pudiéramos crear este hábito en nuestros hijos. Porque fíjese, a pesar de que David falló y cayó bajamente, él seguía con sus hábitos de encontrarse con Dios cada mañana. Y Dios sabía que en una de esas mañanas, cuando David iba a él, a pesar de que él estaba escondiendo de Dios lo que había hecho, en uno de esos momentos Dios le iba a hablar. Querido, David terminó siendo victorioso a pesar de que cayó, porque él tenía el hábito de encontrarse con Dios cada mañana. Por eso, cuando el profeta Natán se le acercó a David y le dijo, ¿sabes qué? Tú has hecho esto y aquello. Inmediatamente David dijo, sí, es cierto, yo lo hice. ¿Sabe por qué David lo reconoció? Porque cada mañana, cuando él iba a Dios y él no le mencionaba esas cosas que había hecho, Dios le decía, hijo, tenemos que hablar de algo. Por eso David dice, mientras callé, se ensequecieron mis huesos. No le hablaba él a Dios de esas cosas. Y a veces tú y yo hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a Dios, pero no le hablamos de lo que tenemos que hablar. Entonces eso no nos ayuda, querido. Si tú escuchas por ahí que dicen, esa hermanita es una chismosa. Pues cuando tú vayas a Dios en la mañana, dile, Señor, por ahí andan diciendo que yo soy chismosa. ¿Qué tú crees? Entonces Dios te habla y tú escuchas la voz de Dios. Señor, por ahí dicen que yo soy bien grosero cuando habla. ¿Qué tú crees, Señor? Y Dios te habla. Es de eso que estoy hablando. No es de ir a Dios, Señor, ayúdame en el trabajo, ayúdame en todo eso está bien, pero no es el momento todavía. El momento es para hablar de ti, de tu corazón. Señor, mi esposo dice que yo soy una mujer celosa. ¿Qué tú crees, Señor, que se puede hacer con eso? Señor, mi esposa dice que yo no soy cariñoso. ¿Qué tú crees? Entonces tú lo hablas con Dios. ¿Sabes qué? Porque uno de los nombres que tiene Dios es consejero. Dice Padre eterno, príncipe de paz, consejero. Él es tu consejero. Mire lo que dice, querido, lo que nos dice David. Y es lo que tú debes buscar en la mañana. Yo creo que este versículo es el centro de lo que significa encontrarse con Dios cada mañana. Dice el Salmo 90. Salmo 90, versículo 4. Mire lo que David buscaba en la mañana. Dice así: sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. ¿Conoce usted cristianos infelices? Cristianos sangrones, que siempre andan con el rostro como que tienen un dolor en la espalda. Esa clase de cristiano es que no se saciaron del amor de Dios en la mañana. Porque dice David, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Un cristiano infeliz es un cristiano que no se encontró con Dios en la mañana. Y si se encontró, no fue saciado de su amor. Porque cuando tú eres saciado, lleno del amor de Dios, entonces tu día va a ser un día de gozo y de alegría. Es lo que el salmista dice. Por eso cuando usted lee los salmos, usted ve a David cantándole a Jehová, porque cada mañana él se encontraba con su Dios y se saciaba de su amor. Querido, si tú no te estás saciando del amor de Dios cada mañana, algo debes cambiar en tu momento con Dios.
Algo hay que buscar allá. Señor, hazme entender de tu amor. Dime que tú me quieres. Dile que tú me vas a cuidar este día, que yo soy tu hijo amado. Dímelo, Señor. ¿Sabe que inclusive Jesús tuvo que escuchar varias veces del Padre cuando le dijo, tú eres mi hijo amado? Dios tuvo que decírselo a Jesús. Tiene que decírtelo a ti también. Pero para que Dios te lo diga, tú tienes que buscar ese momento con Él. Cuando Dios te sacie de tu amor. Cuando uno está saciado, uno no necesita comer más. ¿Te das cuenta? Si tú pasaste un momento con Jesús en la mañana y Él te llenó de tu amor, ya tú no necesitas que tu jefe te ame. Tú no necesitas nada de eso, porque ya Dios te mostró su amor. Y tú andas lleno de alegría, de gozo. Se dirá, pastor, esto que usted dice es extraño. Sí, es extraño, querido. Porque no estamos acostumbrados a ir a Jesús a ser amado. Estamos acostumbrados a hacer una devoción para alimentar la mente, para aprender cosas. Pero no, querido. En la mañana lo que tú tienes que decir es, Jesús y yo tuvimos esta conversación esta mañana. Y Él me dijo que yo soy su hijo amado. Que yo soy su hija amada. Salmo 5. Dice así. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. De mañana David iba a Jehová. No lo pienses dos veces. Arregla tu horario, arregla tu schedule. E incluye ese momento con Jesús cada mañana, porque tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar si tú le dedicas a Dios las mejores horas de tu vida cada mañana. Tú y Él. No tú, tu esposo, tu familia. No, tú y Jesús. No es momento otra vez de hablar de cosas materiales. Es cosas de hablar de tus inclinaciones. De las cosas que, por ponerte un ejemplo, digamos que los hermanos piensan que tú eres la mejor cristiana, que todo lo que tú haces en la iglesia lo haces porque eres la mejor cristiana, pero tú sabes que no, que eres falsa. Entonces tú vas de rodilla en la mañana a Dios, Señor, tú sabes que la gente piensa que yo soy la mejor cristiana, pero tú lees mi corazón, Señor. Tú sabes que no es así. ¿Qué se puede hacer, Señor? Entonces Dios empieza a trabajar en tu corazón. ¿Sabes? Cuando vas a Dios en la mañana, tú y Él, tú tienes que ser honesto y decirle al Señor, decirle todo lo que hay en tu corazón. Entonces Él empieza a trabajar en tu vida. Él empieza a trabajar y tú vas a ver los cambios y los demás van a ver los cambios. Voy a usar los próximos minutos para llevarte a una ilustración que hay en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con nuestra devoción diaria con Dios. Es la ilustración del maná. Allá en el libro del Éxodo, capítulo 16. Hoy el tiempo se acabó, usted sabe, el tiempo se va rápido, pero vamos a tocar algunos detallitos sobre lo que Dios quería ilustrarle a Israel. En el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 15, dice allá: los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no tenían la idea de lo que era. Cuando ellos salieron en la mañana y vieron el maná que había caído, se preguntaron, ¿y qué es esto? Y saben que la palabra maná, eso es lo que significa. Significa, ¿qué es esto? Imagínense, hermanita querida, que usted cocine y que su esposo cuando ve la comida le diga, ¿y qué es esto? What's this? ¿Qué es esto? Pues ¿saben qué? Ellos no sabían lo que era. Y te puedo decir esto, cuando tú te presentas a Jesús, tú no sabes lo que va a pasar tampoco. Tú no sabes lo que va a pasar. Lo que va a pasar ahí en ese encuentro con Jesús es también, ¿qué es esto? Y se le quedó ese nombre. Hasta Dios adoptó ese nombre y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Agarra del maná, que significa qué es esto, y ponlo en el arca. Querido, tú no sabes, es un misterio lo que sucede contigo cuando tú te levantas cada mañana a comer del maná. Es un misterio. La gente no lo entiende, ni tú lo vas a entender. Pero lo cierto es que los israelitas por 40 años
se alimentaron del maná, misteriosamente. Y tú te puedes alimentar de ese maná cada mañana. ¿Sabes qué? En el versículo, sigamos la historia, en el versículo 16 dice, estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Dice que recojan lo que necesites. Y ahí viene, una persona puede durar media hora en la mañana con Jesús porque eso es todo lo que necesita. O puede durar 1 hora porque es todo lo que necesita. ¿Sabes qué? Con Jesús usted tiene que ir a buscar todo lo que usted necesita. Si tú necesitas pasar más tiempo con Él, pasa más tiempo con Él. Si media hora no fue suficiente, levántate más temprano entonces. Si tú pasas tiempo con Jesús y sigues siendo gruñón, y sigues siendo selfish, egoísta, si sigues siendo orgulloso, si sigues no pareciéndote a Jesús, significa que tienes que agarrar más maná en la mañana. Dice el Señor, vayan y agarren lo que necesiten. Lo que necesiten, dice el versículo 17, dice, así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. ¿Qué significa? Tu esposo puede necesitar menos, pero quizás tú necesites más. O al revés, quizás tu esposa necesita menos, pero tú, mi querido esposo, necesitas comer más maná. Entonces tú necesitas hablar más tiempo con Dios. Señor, ¿por qué será que yo no puedo ser un hombre cariñoso? ¿Por qué no puedo, Señor? Abre tu corazón cada mañana, porque el único que te puede cambiar el corazón no es el pastor, ni es el anciano, no, es Jesús. En ese encuentro con Él, cuando Él te llena del maná, ahí es donde el milagro sucede. Ahí es que sucede el milagro. Entonces Jesús le dice allá a los israelitas, vayan y agarren de acuerdo a su necesidad. Querido, Dios no es el que pone el límite lo pones tú. ¿Cuánto tú necesitas de Jesús? ¿Cuánto? Ve y agarra. Pero si realmente tú quieres parecerte a Jesús, si tú quieres ver cambio en tu vida, pasa tiempo con Él. ¿Sabes? Es interesante que el maná, de acuerdo al versículo 12, mire cómo dice, he oído las quejas de los israelitas, ahora diles, el Señor le habla a Moisés, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que desean. ¿Cuándo Dios lo iba a dar? En la mañana. No es un invento, querido. Dios le iba a dar el pan, el maná en la mañana, porque usted necesita estar en el día fuerte. Entonces Dios le dice, en la mañana les voy a dar el pan que deseen. Pero ¿qué tal si usted no desea nada de Jesús ese día? Pero si tú eres de esos que realmente necesitan de Jesús, ve en la mañana y Jesús te va a dar todo el pan que tú necesitas. Querido, la vida cristiana así se vive. Entonces, versículo 19, entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el siguiente día. Interesante que el Jesús que te alimenta en la mañana, no es suficiente eso para alimentarte el siguiente día. Tienes que volver. Porque el versículo nos dice así, nos dice, sin embargo algunos, versículo 20, no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente, pero para entonces se había llenado de gusano y apestaba. Mire, el maná era como un granito de arroz, era como si fuera un granito de trigo de arroz, pequeñito era. Y usted sabe que si usted hace un pan hoy, por lo menos le va a durar hasta mañana. Si usted hace una tortilla, le va a durar aunque sea hasta mañana, pero ese maná que caía no duraba hasta el otro día, porque Dios quería enseñar algo. Dios quería enseñar que tú tienes que ir a Él todos los días. Dice el salmista, tus misericordias se renovan cada día, se hacen nueva cada día. Querido, no creas que porque tú fuiste a Dios el lunes, tienes que volver el miércoles, no tienes que volver el martes. Ahora, si realmente te gustó lo que pasó el lunes, vas a volver el martes. Si te gustó lo que pasó el martes, vas a volver el miércoles. Si te está funcionando, si de repente tú escuchas que dice, wow, esta hermana, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado este hermano? Entonces tú vas a seguir yendo a Jesús.
comiendo del maná, maná nuevo. ¿Sabes qué? Es interesante que versículo 21 dice, y recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Yo me pregunto, no había tiendas en el desierto. Si usted comía maná en la mañana, ¿qué comía al mediodía? Maná es lo que hay. ¿Y qué comía en la noche? Maná. ¿Y qué comía de merienda? Maná. Entonces, tu ir a Jesús en la mañana tiene que ser suficiente para que te dure todo el día. O sea, ese diálogo que tuviste con Jesús en la mañana, ese encuentro con Jesús, de repente a las 10 de la mañana tú necesitas recordarlo, recuérdalo. Recuerda lo que hablaste con Jesús en la mañana, Él es tu maná. Al mediodía, otra vez recuerda el diálogo que tuviste con Jesús. En la tarde, recuerda otra vez el diálogo. Y en la noche, recuerda ese diálogo que tuviste con Jesús. Así se vive la vida cristiana. Tú tenías que recoger no solo para el desayuno, sino para todo el día. Y es interesante que el versículo termina diciendo, el versículo 21, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, tú tienes que ir a Jesús temprano en la mañana, es lo que dice. Y esa bendición que recibiste en la mañana es para mantenerte fuerte todo el día, querido. Revisa si lo que tú estás haciendo te está haciendo un cristiano fuerte, poderoso. Revisa si tu devoción está ayudándote a vencer las tentaciones. Si está ayudándote a ser un cristiano de verdad. Si de repente ahora es más fácil convivir contigo. Si la gente te ve más dulce. Si te ve más cristiano. Si es fácil estar al lado tuyo. ¿Sabes por qué? Porque la gente seguía a Jesús. Les gustaba estar al lado de Él. La pregunta es si mi devoción, mi tiempo que paso con Jesús me está haciendo más parecido a Jesús. Quiero concluir porque usted se podrá estar preguntando, pastor, ¿y qué tiene que ver el maná con la... ¿Sabes qué? Jesús en el capítulo 6 de Juan. Es un capítulo que yo te recomendaría que lo leas entero, es un capítulo largo. De hecho, voy a leer el versículo 58. Hay muy pocos capítulos con versículos así. Juan 6:58. Jesús está hablando y dice, este es el pan que descendió del cielo. Y se estaba señalando a sí mismo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dice Jesús, vivirá eternamente. O sea, cuando la ilustración del maná allá, ahora Jesús dice, ustedes van a vivir si comen de mí. Comer de Jesús cada día, de su palabra. Versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta, de Apocalipsis 3:20. Querido, porque ¿sabes qué? Esa invitación de Apocalipsis 3:20 la hace Jesús cada mañana. Te dice, hijo, yo estoy a la puerta, levántate. Y oye, ¿para qué te levantas? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y ¿qué voy a hacer? Cenaré con él y él conmigo. Pero en la vida de Jesús, Él mismo es el pan. Él llega a tu casa y Él es el pan. Mira, si la vida devocional no cambia, pueden pasar años, 5, 10, 20 años y tú puedes seguir siendo el mismo cristiano. Pero un cambio en tu vida devocional, un cambio. Si tú decides dedicarle a Jesús las primeras horas de tu día, las primeras horas de tu día, de repente tu esposo va a ver que ya tú no eres la misma persona que eras antes. Ahora es una esposa cristiana. De repente tu esposa va a ver que tú no eres el mismo esposo de antes, tú eres un esposo pero cristiano. No dejes que los engaños del enemigo, hay engaños que, mira, ponte a escuchar la lección de escuela sabática, o ponte a trabajar en la iglesia, o ponte a predicar, o ponte a cantar. Todo eso son cosas buenas, pero ninguna sustituyen
tu tiempo con Dios. Y tú lo sabes. Porque uno puede estar haciendo todas esas cosas y seguir siendo un cristiano agrio, que nadie quiere estar con él. Pero cuando tú te acercas a Jesús cada mañana, oh querido, se va a ver el cambio. Yo te decía al principio que este no es un sermón para escucharse nada más. Es un sermón para que tú revises a la hora que te levantas. Y yo sé que va a ser difícil, pero piénsalo de esta forma. ¿Qué tal si tu horario de trabajo cambiara y tienes que entrar una hora antes? ¿Sabes lo que tú harías? Te levantarías más temprano. Entonces, dile a Dios que tu encuentro con Él es más importante que tu trabajo. Y entrégale a Dios. Empieza con 20 minutos primero, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y luego deja que el tiempo pase hasta que entonces tú digas: yo necesito más tiempo para pasar con Dios. Concluyo con esto. Si algún momento del día para ti es más importante que el momento que pasas con Jesús, tienes que revisar tu vida cristiana. Lo repito. Si alguna actividad del día, ya sea tu tiempo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo, con tus hobbies, si alguno de esos tiempos es más importante que el tiempo que pasa con Jesús, tienes que revisar tus cosas. Porque te puedo decir esto: cuando tú experimentas estar con Jesús, todo lo demás pierde sentido. Y lo único que va a importar en tu vida es ese momento que tú pasas con Jesús. Si en esta hora tú estás tomando la decisión de tener una mejor vida devocional, yo quiero representarte a ti en oración delante de Dios y decirte que Dios está escuchando la decisión que estás tomando. Que te ayude a levantarte temprano, que te ayude a encontrar ese momento en la mañana y ese lugar en la casa donde te vas a encontrar con Él. Te invito a orar. Padre, en esta hora, hermanos y hermanas, hijos e hijas tuyos, están tomando una decisión que va a cambiar sus vidas. Se van a encontrar contigo cada mañana, Señor, y va a ser un sacrificio, va a ser un gran sacrificio, pero tú les vas a dar la fuerza para hacerlo, Señor. Y en ese momento en la mañana van a buscar escuchar tu voz cuando tú le dices: hijito, hijita, yo te amo y yo soy suficiente para ti. Padre, y ellos van a ver el cambio que se va a producir en sus vidas. Sus hijos lo van a ver, sus parejas lo van a ver, sus amigos, los hermanos y hermanas de iglesia. Vicios se van a dejar, Señor. Inclinaciones al mal se van a dejar. Van a poder vencer tentaciones y se van a parecer más a ti, Señor. Ese hermano, esa hermana que está tomando esta decisión ahora, Señor, ayúdalos a que no se dejen engañar por el enemigo y que puedan cumplir con esto que están prometiéndote. Oh Señor, gracias por tu mensaje. Si alguno, Señor, no ha entendido bien, permite que ellos puedan escucharlo otra vez, Señor, y que tú ahí aproveches para hablarle. Gracias, Señor querido, en el nombre de Jesús. Amén. Habla, Señor, a mi alma, habla tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llena de gratitud.
soy.